El olor a café recién hecho y a tostadas con aceite de oliva era la banda sonora de mis mañanas. Un ritual sagrado que me conectaba con los 30 años que pasé junto a Javier, mi difunto esposo. Cada rincón de esta casa, desde las vigas de madera del techo hasta las baldosas gastadas de la cocina, guardaba el eco de su risa, de nuestras discusiones tontas y de los sueños que construimos juntos. Éramos una familia, o eso creía yo. Una historia de amor, esfuerzo y sacrificios que parecía sólida como el roble de la puerta principal. Espero que este relato os llegue al corazón. Me encantaría saber desde qué ciudad me estáis escuchando, así que no dudéis en dejarlo en los comentarios, y, si os gusta lo que oís, suscribíos para no perderos nada. Mi vida a mis 62 años era tranquila. Viuda, sí, pero no sola. Tenía mis 2 hijos, Marcos y Laura. Marcos, el mayor, se había casado hacía 3 años con Sofía, una mujer que al principio me pareció un soplo de aire fresco, pero cuya ambición a veces me inquietaba. Laura, mi pequeña, vivía en otra ciudad, luchando por abrirse camino como diseñadora. Hablábamos a diario, y su voz era el bálsamo que calmaba cualquier atisbo de soledad. Los domingos eran sagrados. La paella en el patio, el vino, las risas, eran el pegamento que nos mantenía unidos. O eso, una vez más, era lo que yo quería creer. Aquel domingo empezó como cualquier otro. El sol de la mañana se colaba por las ventanas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Puse la mesa con el mantel de los días de fiesta, el que tenía un pequeño quemazón en una esquina, recuerdo de una noche vieja en la que Javier intentó hacer de barman. Sonreí al recordarlo. Poco después, llegaron Marcos y Sofía. Él me dio un abrazo de oso, de esos que te reinician el alma. Sofía, en cambio, me dio 2 besos al aire, su perfume caro invadiendo mi espacio personal. Noté algo en su mirada, una tensión que no supe descifrar. La comida transcurrió con una normalidad forzada. Hablamos del trabajo de Marcos, de los planes de Sofía para redecorar su piso, de trivialidades que servían de escudo para no hablar de lo importante. Sentía una corriente subterránea de nerviosismo, sobre todo por parte de ella. Sus dedos tamborileaban en la copa de vino, y su sonrisa no le llegaba a los ojos. Yo por mi parte intentaba mantener el ambiente ligero, contando anécdotas de cuando los niños eran pequeños. Quería creer que solo era mi imaginación, que el silencio que a veces caía sobre la mesa era fruto del cansancio de la semana. ¡Qué ingenua fui! Después del postre, mientras recogía los platos, Sofía carraspeó. La mesa quedó en silencio. Marcos la miró, extrañado. Yo me detuve con el plato de la tarta en la mano. Elena, dijo, y su voz sonó extrañamente formal. Marcos y yo tenemos que hablar contigo de algo importante. Sentí un nudo en la garganta. Su tono no presagiaba nada bueno. Dejé el plato en la mesa y me senté, preparándome para lo que fuera. Lo que vino a continuación, sin embargo, superó mis peores pesadillas. Se trata del dinero, continuó Sofía, sin mirarme a los ojos, fijando su vista en un punto indefinido de la pared. ¿Qué dinero?, pregunté, aunque una punzada de miedo ya me recorría la espalda. Los ahorros, mamá. Los ahorros que teníamos guardados en la caja fuerte del despacho de papá. Intervino Marcos, con la voz apagada. Eran los ahorros de toda una vida. El dinero que Javier y yo habíamos juntado con sudor y lágrimas, destinado a asegurar el futuro de nuestros hijos, a ayudarles con la entrada de un piso, a ser su colchón en caso de emergencia. Una parte era para ellos, otra para mi vejez. Era un pacto sagrado. ¿Qué pasa con los ahorros?, insistí, el corazón empezando a latir con fuerza. Sofía finalmente me miró, y en sus ojos vi una frialdad que me heló la sangre. No están, dijo, soltando las palabras como si fueran piedras. El dinero ha desaparecido. El silencio que siguió fue denso, pesado, casi se podía tocar. El tic-tac del reloj de pared del salón sonaba como un martillo golpeando un yunque. ¿Desaparecido? Era imposible. La caja fuerte estaba en el antiguo despacho de Javier. Un santuario que apenas nadie pisaba. Solo Marcos y yo teníamos la combinación. Mi mente se aceleró, buscando una explicación lógica. ¿Un robo? ¿Habían forzado la entrada? Pero, ¿cómo? La casa está cerrada, no hay ninguna cerradura forzada. La caja es de las antiguas, imposible de abrir sin la clave. Balbuceé, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Marcos se pasaba las manos por el pelo, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. Estaba pálido, visiblemente afectado. Pero Sofía, ella estaba serena, demasiado serena. Era la calma que precede a la tormenta. Y entonces, la tormenta se desató. Elena, dijo Sofía,
Y esta vez su voz era afilada como un cuchillo. Tú eres la única que ha estado en casa toda la semana. La única que además de Marcos sabía la combinación. No estaba preguntando. Estaba afirmando. La acusación quedó suspendida en el aire, venenosa y terrible. Sentí como si me hubieran abofeteado. El aire se me escapó de los pulmones. Miré a mi hijo, buscando su apoyo, su defensa, pero él desvió la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Ese gesto me dolió más que las propias palabras de Sofía. ¿Qué estás insinuando?, logré decir, con un hilo de voz que no reconocí como mío. La mujer de mi hijo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Su máscara de amabilidad se había caído por completo, revelando un rostro duro y calculador. No estoy insinuando nada, lo estoy diciendo claramente. El dinero no estaba ahí esta mañana cuando fuimos a coger una parte para la señal del coche nuevo. Y la única persona con acceso y oportunidad has sido tú. Cada palabra era un golpe. Mi propia casa, mi refugio, se había convertido en la sala de un tribunal donde yo era la única acusada. Me levanté de la silla temblando de rabia y de dolor. ¿Cómo te atreves a acusarme de robarle a mi propia familia, a mis propios hijos? Ese dinero era tanto vuestro como mío. Es el sudor de vuestro padre, ¿no lo entiendes? Mi voz se quebró al final, las lágrimas pugnaban por salir, pero me negué a llorar delante de ella. No le daría esa satisfacción. Marcos por fin reaccionó. Sofía, por favor, cálmate. Estás acusando a mi madre. Tiene que haber otra explicación. Su defensa fue débil, tardía. La duda ya había sido sembrada en su mente, podía verlo en sus ojos. La discusión se agrió rápidamente. Sofía sacó a relucir viejos rencores, pequeñas disputas que yo había olvidado pero que ella, al parecer, había guardado como munición. Mencionó un préstamo que le hice a mi hermana hacía años, insinuando que quizás yo tenía deudas ocultas. Tergiversó mis palabras, mis gestos, construyendo un relato en el que yo era una anciana desesperada y manirrota. Me sentí desnuda, expuesta, juzgada por la persona que había acogido en mi familia como a una hija. Y mi hijo, mi Marcos, permanecía en silencio, atrapado en el fuego cruzado, su lealtad dividida en dos. Me sentía atrapada en una pesadilla. Las paredes de mi comedor parecían encogerse a mi alrededor. La cara de Sofía, contraída por la ira, se superponía a los recuerdos felices de esa misma mesa. Quería gritar, echarlos de mi casa, pero una parte de mí, la parte más vulnerable, necesitaba demostrar mi inocencia. No podía vivir con esa mancha en mi nombre, con la mirada de duda de mi propio hijo. Tenía que haber una forma. Tenía que haber una prueba que desmontara esa mentira monstruosa. ¿Pero cuál? Era su palabra contra la mía. De repente una imagen vino a mi mente, una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Recordé la conversación con Marcos hacía unos meses, después de que unos vecinos sufrieran un robo. Él, preocupado por mi seguridad, había insistido en instalar una pequeña cámara de seguridad en el pasillo que daba a la entrada principal. Una cámara discreta, casi invisible, que yo había olvidado por completo. Y lo más importante, el ángulo de esa cámara apuntaba directamente a la puerta del despacho de Javier. La cámara, susurré, interrumpiendo el torrente de acusaciones de Sofía. Ambos me miraron. ¿Qué cámara?, preguntó ella con desdén. La cámara de seguridad, Marcos, dije mirando a mi hijo, implorando con los ojos que me creyera. La que pusiste en el pasillo. Graba las 24 horas. Tiene que haber grabado a quien quiera que haya entrado en el despacho. Tiene que estar ahí. La prueba de que yo no he sido. Por primera vez en una hora, vi un atisbo de alivio en el rostro de mi hijo. La tensión en sus hombros pareció disminuir. Sofía, en cambio, frunció el ceño. Por un instante, pareció desconcertada, como si no hubiera contado con ese factor. ¿Una cámara? No me habías dicho nada, le espetó a Marcos. Se me olvidó, no le di importancia. Fue por la seguridad de mamá, se defendió él. Pero a mí no me importaba su pequeña discusión. Mi mente estaba fija en una sola cosa, el vídeo. La grabación era mi salvación, la llave para limpiar mi nombre y, quizás, para reparar la brecha que se había abierto en nuestra familia. Vamos a verla. Ahora mismo, ordené, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Nos dirigimos en silencio hacia el pequeño salón donde estaba el ordenador conectado al sistema de seguridad. El camino por el pasillo me pareció eterno. Cada paso resonaba en la madera. Pasamos por delante de las fotografías colgadas en la pared. Mi boda, el bautizo de Marcos, Laura soplando las velas de su 10º cumpleaños. Retratos de una felicidad que ahora parecía una farsa. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo el amor y la confianza se habían podido pudrir de esta manera?
Marcos se sentó frente al ordenador y abrió el programa de la cámara. Sofía se colocó detrás de él, con los brazos cruzados, expectante. Yo me quedé un poco más atrás, incapaz de acercarme demasiado, con el corazón en un puño. La memoria guarda las últimas 72 horas, explicó Marcos tecleando con rapidez. Voy a buscar desde el viernes por la noche hasta ahora. Tendremos que ir pasando rápido las imágenes. La pantalla se llenó con la imagen estática del pasillo. Mi pasillo. La puerta del despacho, al fondo a la derecha, cerrada. Intacta. El tiempo se ralentizó. El único sonido era el clic del ratón de Marcos mientras avanzaba por la grabación. Las imágenes pasaban a toda velocidad. Yo saliendo a regar las plantas, el cartero dejando una carta, la noche cayendo y dando paso a un pasillo oscuro y silencioso. Mi esperanza crecía con cada segundo que pasaba sin que nadie se acercase a esa puerta. ¿Lo veis?, susurré, casi para mí misma. Nadie ha entrado. Sofía no dijo nada, pero su postura era rígida como una estatua. Marcos siguió avanzando. Sábado por la mañana. Sábado por la tarde. La luz del sol entraba y salía por el tragaluz. Luego la noche del sábado. El pasillo estaba completamente a oscuras, solo iluminado por la débil luz que se filtraba desde la calle. Y entonces, Marcos detuvo la grabación. ¿Qué pasa?, preguntó Sofía, impaciente. Espera, dijo él, retrocediendo unos segundos y poniendo la reproducción a velocidad normal. Mi respiración se quedó atrapada en mis pulmones. En la pantalla, una sombra se movió. Una figura salió de la oscuridad y se dirigió sigilosamente hacia la puerta del despacho. No era yo. Mi corazón dio un vuelco de alivio. Tampoco parecía un ladrón. Se movía con la familiaridad de quien conoce la casa. La figura se detuvo frente a la puerta. Llevaba ropa oscura, pero su complexión, sus gestos. Había algo en ellos que me resultaba extrañamente conocido. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién era? Marcos hizo zoom en la imagen. La calidad no era perfecta en la oscuridad. El rostro estaba en penumbra, pero se podía distinguir el contorno. La figura sacó algo del bolsillo, una llave, y la introdujo en la cerradura de la puerta del despacho. Un momento después, la puerta se abrió, y la persona entró, cerrando tras de sí. Mi mente trabajaba a toda velocidad, intentando dar sentido a lo que veía. No era un extraño. Era alguien que tenía una llave de mi casa. ¿Quién es?, preguntó Sofía, su voz un susurro tenso. Marcos no respondió. Siguió avanzando la grabación. Unos minutos después, la puerta del despacho se abrió de nuevo, y la misma figura salió, llevando un sobre abultado en la mano. Se movió con rapidez, saliendo del encuadre de la cámara en dirección a la puerta de la calle. «Para», le dije a Marcos con la voz temblorosa. «Retrocede», justo cuando sale del despacho. Cuando la luz del pasillo le da en la cara. Mi hijo obedeció. La imagen retrocedió y la puso a cámara lenta. La figura salió del despacho. Y por una fracción de segundo, al girar la cabeza hacia el pasillo, un haz de luz iluminó su perfil. El aire se volvió de hielo. El mundo se detuvo. El alivio que había sentido se transformó en un horror tan profundo y absoluto que me robó el aliento. Un grito ahogado se escapó de mi garganta. No podía ser. Simplemente, no podía ser verdad. Marcos soltó un juramento en voz baja. Sofía se llevó una mano a la boca, sus ojos abiertos como platos fijos en la pantalla. Porque la persona que había entrado en el despacho, la persona que había abierto la caja fuerte y se había llevado los ahorros de toda nuestra vida, no era un ladrón. No era un extraño. En la pantalla, con una claridad que desgarraba el alma, no estaba Sofía. No estaba yo. Estaba mi propia hija, Laura. El silencio que se instaló en el pequeño salón era más ruidoso que cualquier grito. La imagen congelada en la pantalla del ordenador era una sentencia. Laura. Mi Laura. Mi pequeña, la que me llamaba cada noche para contarme su día, la que me mandaba fotos de sus diseños con un orgullo que me contagiaba. Ella. El rostro de mi hija, iluminado por un instante fugaz, se había quedado grabado a fuego en mi retina. Se me heló la sangre, esta vez de verdad, de una forma mucho más profunda y dolorosa que con la acusación de Sofía. Aquello era rabia. Esto era la desolación más absoluta. No. No podía ser. Mi mente se negaba a aceptarlo. Buscaba desesperadamente una alternativa, un error en la grabación, un parecido asombroso. Cualquier cosa que no fuera la horrible verdad que tenía ante mis ojos. Pero su pelo, la forma en que ladeaba la cabeza al caminar, el lunar casi imperceptible junto a su ceja izquierda, era ella. No había lugar a dudas. Me llevé una mano al pecho, intentando contener el dolor que se expandía como una mancha de aceite,
ahogándome. Marcos se dejó caer en la silla como si le hubieran fallado las fuerzas. Su rostro era una máscara de incredulidad y furia contenida. Murmuró su nombre, Laura, no como una pregunta sino como una condena. Sofía, por su parte, había perdido su compostura. La sorpresa genuina en su rostro fue reemplazada rápidamente por algo más, una especie de validación sombría. No puede ser, dijo, pero su tono carecía de la convicción del de Marcos. Era más una constatación del caos que se acababa de desatar. El mundo se había puesto del revés en cuestión de minutos. Había entrado en esa habitación buscando justicia, y en su lugar había encontrado una traición que me partía el alma en dos. La acusación de mi nuera me había herido, pero esto era una puñalada directa al corazón, asestada por la mano que yo misma había ayudado a crecer. ¿Por qué? Era la única pregunta que resonaba en mi cabeza, un eco ensordecedor. ¿Por qué, Laura? ¿Qué te ha llevado a hacer algo así? Hay que llamarla, dijo Sofía rompiendo el hechizo. Su voz era práctica, fría. Ya estaba pensando en el siguiente paso, en la confrontación. Marcos asintió lentamente, como un autómata, sacando el móvil del bolsillo. Yo negué con la cabeza. No, esperad. Tiene que haber una explicación. Algo que no estamos viendo, supliqué, aferrándome a un clavo ardiendo. Quería creer en mi hija, necesitaba creer en ella, incluso contra la evidencia aplastante de un vídeo. Marcos no me escuchó. Marcó el número con dedos torpes y puso el altavoz. El tono de llamada resonó en la habitación, cada pitido un latido de mi corazón desbocado. Al tercer tono, la voz de Laura inundó el silencio. Hola, hermanito. ¿Qué tal el domingo? ¿Habéis comido bien? Su voz era alegre, despreocupada. La normalidad de su saludo fue como echar sal en la herida abierta. Me mordí el labio para no sollozar. ¿Cómo podía sonar tan feliz después de lo que había hecho? Hubo un instante de silencio tenso. Marcos parecía incapaz de hablar. Fui yo quien tomó la palabra con la voz rota. Laura, soy mamá. ¿Ha pasado algo, cariño? Mi instinto de madre seguía ahí, intentando protegerla, darle una salida. Mamá, qué sorpresa. ¿Todo bien? Te noto rara, respondió ella. Su capacidad para fingir me estaba destrozando. Laura, el dinero, continuó Marcos, su voz grave y cargada de ira. El dinero de la caja fuerte de papá, no está. Al otro lado de la línea, el silencio. Un silencio que lo decía todo. Luego, un carraspeo. ¿Pero qué dices? ¿Cómo que no está? ¿Os han robado? Dios mío. ¿Estáis todos bien? Su actuación era casi perfecta. Casi. Pero nosotros sabíamos la verdad. La habíamos visto con nuestros propios ojos. La paciencia de mi hijo se agotó. Deja de mentir, Laura, explotó, su voz retumbando en las paredes. Deja de tratarnos como si fuéramos idiotas. Te hemos visto. Hay una cámara de seguridad en el pasillo. Te hemos visto entrar en el despacho anoche. Te hemos visto salir con el dinero. Lo sabemos todo. El silencio al otro lado fue ahora diferente. No era de sorpresa, era el silencio de quien ha sido descubierto. Pasaron varios segundos que se me hicieron eternos. Finalmente Laura habló, pero su voz ya no era alegre. Era un susurro frágil, asustado. No, no es lo que parece. Yo puedo explicarlo. ¿Explicarlo? ¿Explicar qué, Laura? ¿Que has robado los ahorros de toda la vida de nuestros padres? ¿Que has traicionado nuestra confianza? Gritó Marcos, fuera de sí. Sofía observaba la escena con una intensidad depredadora, sin decir una palabra. ¿No lo he robado?, exclamó ella, su voz subiendo de tono, ahora a la defensiva. Lo necesitaba. Era para algo importante, una inversión. Iba a devolvéroslo todo, con intereses. Iba a contároslo pronto, lo juro. La excusa era tan débil, tan desesperada, que sonaba a insulto. Una inversión. ¿Qué clase de inversión requería entrar a escondidas en casa de tu madre y vaciar la caja fuerte familiar? La discusión se convirtió en un cruce de acusaciones y justificaciones vacías. Marcos le exigía que devolviera el dinero inmediatamente. Laura se negaba, diciendo que ya lo había invertido, que necesitaba tiempo. Yo escuchaba, paralizada por el dolor, viendo cómo mis dos hijos se destrozaban por teléfono. El vínculo que yo creía inquebrantable se estaba haciendo añicos delante de mí. Tengo que colgar, dijo Laura finalmente, con la voz quebrada por el llanto. Y colgó. La llamada terminó, pero la tormenta acababa de empezar. Marcos lanzó el móvil contra el sofá, con un gesto de furia impotente. No me lo puedo creer, nuestra propia hermana, ¿y para qué? Una inversión. Seguro que es para alguna de las locuras de ese novio suyo, ese artista sin un duro.
Se refería a David, el novio de Laura, un pintor por el que Marcos nunca había sentido simpatía. La sospecha envenenaba cada una de sus palabras. Sofía aprovechó el momento, se acercó a su marido y le puso una mano en el hombro. Te lo dije, Marcos, te dije que esa chica vivía en un mundo de fantasía. Siempre pidiendo dinero, siempre con proyectos que no iban a ninguna parte, pero esto supera todo lo imaginable. Sus palabras eran como gasolina en el fuego de la ira de Marcos, y yo me di cuenta de que ella, de algún modo, disfrutaba de la situación. Mi inocencia la había descolocado, pero la culpabilidad de Laura le devolvía el control. No hables así de tu hermana, le advertía Marcos, mi voz apenas un susurro. Algo grave tiene que estar pasándole para que haya hecho esto. Tenemos que ayudarla, no atacarla. Mi corazón de madre se negaba a rendirse, a ver a mi hija como una ladrona. Tenía que haber algo más, una historia oculta. Una desesperación que la hubiera empujado a ese abismo. Pero mi hijo ya no me escuchaba. Estaba demasiado dolido, demasiado traicionado. La revelación de la culpabilidad de Laura, lejos de unirnos contra un problema común, nos había fracturado todavía más. La confianza, ese hilo invisible y frágil que mantiene unida a una familia, se había roto en 1000 pedazos. Me pregunto qué pensáis vosotros, si en una situación así seríais capaces de perdonar, o si la traición pesaría más que la sangre. Dejadme vuestra opinión en los comentarios, y si esta historia os está atrapando, no olvidéis suscribiros para saber cómo continúa. La tarde se consumió en una atmósfera irrespirable. Marcos caminaba de un lado a otro del salón rumiando su rabia. Sofía, sentada en el sofá, no dejaba de hacer llamadas en voz baja, con el ceño fruncido. Yo me sentía como un fantasma en mi propia casa, observando los restos del naufragio de mi familia. Cada objeto, cada fotografía, me recordaba un tiempo en el que éramos felices, en el que confiábamos los unos en los otros, un tiempo que ahora parecía pertenecer a otra vida. De repente Sofía colgó el teléfono y se dirigió a nosotros con una nueva determinación en su mirada. He estado hablando con mi primo, el que es abogado, anunció. Sentí un escalofrío. La palabra abogado en ese contexto sonaba como una declaración de guerra. Dice que tenemos que actuar rápido. Si Laura ha invertido ese dinero y lo pierde, no volveremos a verlo jamás. Hay formas de proteger lo que queda, de congelar sus cuentas, hasta que aclare dónde está el dinero. No, de ninguna manera, exclamé poniéndome en pie. No vamos a meter a abogados en esto, es un asunto de familia, lo solucionaremos nosotros. La idea de llevar a mi propia hija ante la justicia era monstruosa, impensable. Era una línea que no estaba dispuesta a cruzar. Miré a Marcos buscando su apoyo, pero él parecía considerar la idea. Su rostro estaba sombrío, calculador. Mamá, Sofía tiene razón, dijo finalmente, y sus palabras me cayeron como un jarro de agua fría. Laura no nos ha dejado otra opción. Ha actuado a nuestras espaldas. Nos ha mentido. No podemos simplemente sentarnos a esperar que le entren remordimientos y nos devuelva el dinero. Es nuestro futuro, mamá. La entrada para nuestra casa estaba en esa caja. Por primera vez, vi en mi hijo un eco de la frialdad de su mujer. El dinero se había interpuesto entre nosotros, corrompiéndolo todo. La discusión se agrió. Les rogué que tuvieran paciencia, que me dejaran hablar con Laura, ir a verla a su ciudad, entender qué estaba pasando. Les recordé que eran hermanos, que habían crecido juntos, que se habían protegido siempre. Pero mis palabras rebotaban contra un muro de resentimiento y pragmatismo. Para Sofía, era una cuestión de negocios. Y Marcos, mi sensible Marcos, estaba dejando que ella le convenciera. Tú no lo entiendes, mamá, porque siempre la has consentido. Me espetó Marcos en un momento de la discusión. El golpe fue bajo y certero. Me dolió profundamente. Siempre ha sido tu preferida, la pequeña, la artista. Y mira a dónde nos ha llevado. Cada palabra era una torsión más del cuchillo que ya tenía clavado en el pecho. No solo había perdido a mi hija, ahora también estaba perdiendo a mi hijo. Me sentí completamente superada, agotada física y emocionalmente. La tensión era insoportable. Necesito estar sola, dije con la voz temblorosa. Necesito pensar. Subí las escaleras lentamente, cada peldaño un esfuerzo sobrehumano. Me encerré en mi dormitorio, la habitación que había compartido con Javier durante 30 años. Me senté en el borde de la cama y me abracé a mí misma, temblando, mientras las lágrimas que había contenido durante todo el día por fin empezaban a caer. Lloré por mi marido, que no estaba allí para ayudarme a navegar por esa pesadilla. Lloré por mi hija,
por la desesperación que debía sentir para haber llegado a ese extremo. Lloré por mi hijo, al que sentía cada vez más lejos, envenenado por el rencor y la influencia de su mujer. Y lloré por mí, por ver cómo el legado de amor y unidad que Javier y yo habíamos construido se desmoronaba como un castillo de arena. No sé cuánto tiempo pasé allí, sumida en mi dolor. Quizás 1 hora, quizás más. El sol de la tarde empezaba a teñir el cielo de naranja, cuando un pensamiento claro se abrió paso entre la niebla de mi angustia. No podía rendirme. No podía dejar que mi familia se destruyera. Tenía que hacer algo. Iría a ver a Laura. Mañana mismo cogería el primer tren. La miraría a los ojos y le exigiría la verdad. Como madre tenía ese derecho. Y como familia teníamos la obligación de intentar arreglarlo. Con esa resolución me sequé las lágrimas y me recompuse. Bajé las escaleras con paso firme, dispuesta a comunicarles mi decisión. Esperaba otra discusión, más resistencia, pero estaba preparada para luchar por mi familia. Sin embargo, al llegar al final de la escalera me detuve en seco. La puerta del salón estaba entreabierta y oí la voz de Marcos. No estaba discutiendo. Hablaba por teléfono, en un tono bajo y conspirador. Me acerqué en silencio, con un mal presentimiento oprimiéndome el pecho. No quería escuchar a escondidas, pero algo en su tono me alertó. Me pegué a la pared, junto al marco de la puerta conteniendo la respiración. Sí, entiendo, decía Marcos. No, ella no sabe nada. Cree que todavía estamos decidiendo qué hacer. Hubo una pausa. Pude oír el murmullo de una voz al otro lado de la línea, pero no entendí las palabras. Entonces, la voz de Marcos volvió a sonar, y lo que dijo hizo que el suelo desapareciera bajo mis pies. Cada palabra fue un golpe de martillo en mi corazón ya destrozado. De acuerdo. Proceda entonces. Inicie la denuncia formal por apropiación indebida. Y sí, solicite también el embargo preventivo de sus bienes. Quiero asegurarme de que no pueda tocar ni un céntimo más hasta que esto se resuelva. Hizo una pausa, y la siguiente frase fue la que me aniquiló. No, mi madre no debe figurar como denunciante. Póngalo solo a mi nombre. A nombre de Marcos García. Legalmente, la mitad de ese dinero ya era mío. Reclamo lo que me pertenece. El silencio que siguió en mi interior fue total. Mi hijo, mi propio hijo, acababa de denunciar a su hermana a la policía a mis espaldas, actuando no como un hermano herido, sino como un acreedor implacable, asegurándose su parte del botín y dejándome completamente al margen. La traición ya no era solo de Laura, ahora venía por todos los frentes. El eco de las palabras de mi hijo rebotaba en mi cabeza, un veneno que se extendía por mis venas. Denuncia formal, embargo preventivo, reclamo lo que me pertenece. Cada sílaba era una palada de tierra sobre el ataúd de la familia que creía tener. El dolor inicial se transformó en una furia fría, una lucidez terrible que me recorrió de pies a cabeza. Ya no era la madre desconsolada. Era una leona herida, y acababan de amenazar a una de mis crías, por muy equivocada que estuviera. Salí de mi escondite junto a la puerta y entré en el salón. Marcos todavía tenía el teléfono en la mano, aunque ya había colgado. Sofía le miraba con una expresión de aprobación que me revolvió el estómago. Al verme, la cara de mi hijo se descompuso. La culpabilidad y la sorpresa lucharon en sus facciones. Sofía, en cambio, levantó la barbilla, desafiante. En ese instante comprendí que ella era el epicentro del terremoto. Lo he oído todo, dije, y mi voz sonó extraña, metálica, desprovista de cualquier temblor. Era la calma del ojo del huracán. Así que esto es lo que eres, Marcos. Un hombre que denuncia a su propia hermana a espaldas de su madre. Se me acercó, intentando tomarme del brazo. Mamá, déjame que te explique. Es por nuestro bien, para proteger el dinero. Me aparté de su contacto como si quemara. ¿Proteger el dinero?, repetí, y una risa amarga se me escapó. ¿O proteger tu parte, la parte de Sofía? Habéis tardado muy poco en sacar las garras. Mi mirada se clavó en mi nuera. Tú has hecho esto. Le has metido estas ideas en la cabeza. Has convertido un problema familiar en una guerra de abogados. ¿Es esto lo que querías? ¿Destrozarnos para quedarte con tu trozo del pastel? Sofía se levantó, su falsa dulzura evaporada por completo. Alguien tiene que ser práctico aquí, Elena. Tu hija es una ladrona. Y tú, con tu sentimentalismo, ibas a dejar que se saliera con la suya. Estamos hablando del trabajo de toda una vida, del futuro de tu hijo. De mis futuros hijos. ¿O eso no te importa? La mención de unos nietos que no existían fue un golpe bajo, un chantaje emocional repugnante.
La discusión subió de tono hasta convertirse en una tormenta de gritos y reproches. Marcos, atrapado en medio, intentaba defenderse, pero sus argumentos sonaban huecos, aprendidos de memoria. Ella siempre ha sido tu preferida, me gritó en un momento dado, repitiendo la misma acusación de antes. A ella le perdonas todo, y a mí me exiges todo. Era la voz de un niño herido disfrazada de la ira de un hombre. No te equivoques, Marcos, le respondí, señalándole con el dedo. A ella no le perdono lo que ha hecho, pero es mi hija, y voy a averiguar por qué lo ha hecho antes de lanzarla a los lobos, algo que un hermano debería hacer. Pero tú has elegido el dinero por encima de la sangre, has elegido a esta mujer, por encima de tu familia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, definitivas, irreversibles. La mesa quedó en silencio, un silencio cargado de todo lo que no se había dicho en años. Vi la duda en los ojos de Marcos por un segundo, un destello de su antiguo yo. Pero entonces Sofía le puso una mano en el brazo, un gesto posesivo, y el destello se apagó. Había perdido a mi hijo, quizás para siempre. Me voy, anuncié con una calma que me sorprendió. Me voy a ver a Laura, no servirá de nada, mamá. El proceso legal ya ha empezado, dijo Marcos con la voz apagada. No voy a convencerla de que devuelva el dinero, le aclaré, mirándole fijamente. Voy a escucharla. Voy a hacer lo que una madre hace. Algo que, al parecer, tú has olvidado. Me di la vuelta sin esperar respuesta y subí las escaleras. Hice una pequeña maleta con movimientos mecánicos. Metí un par de mudas, un neceser, y una fotografía de Javier conmigo y los niños cuando eran pequeños, sonriendo en la playa. Al cogerla, un sollozo se me escapó. ¿Qué diría Javier si viera esto? ¿En qué nos habíamos convertido? Pero no era momento para la debilidad. Sequé mis lágrimas con rabia. Tenía una misión. Al bajar ellos seguían en el salón, hablando en susurros. No me miraron. Cogí las llaves del coche y mi bolso. Al llegar a la puerta me detuve. Esta casa, dije sin girarme, la construimos vuestro padre y yo con amor y sacrificio. Era un hogar. Ahora no sé lo que es. Pero mientras yo viva, no será un campo de batalla legal. Cuando vuelva, quiero que os hayáis ido. Y sin más salí, cerrando la puerta a mis espaldas, sintiendo que cerraba la puerta a toda una vida. El viaje en tren a la ciudad de Laura fue un purgatorio. Cada traqueteo de las vías era un martilleo en mi conciencia. Las caras de los otros pasajeros eran manchas borrosas. Por la ventanilla pasaban paisajes que no veía. Mi mente atrapada en un bucle de imágenes. El rostro de Laura en el vídeo. La frialdad de Sofía. La traición en la voz de Marcos. ¿Cómo podía haberse podrido todo tan rápido? ¿O es que la podredumbre llevaba allí mucho tiempo, oculta bajo la superficie de las paellas de los domingos? Recordé a Laura de niña, con sus rodillas siempre raspadas, trayéndome dibujos arrugados como si fueran tesoros. Recordé a Marcos, enseñándole a andar en bicicleta, sujetando el sillín con una paciencia infinita. ¿Dónde estaban esos niños? ¿En qué momento se habían convertido en estos extraños que se hacían la guerra por un puñado de billetes? El dinero. Siempre el maldito dinero, como un ácido que corroe los lazos más fuertes. Llegué a la estación cuando el sol empezaba a ponerse. La ciudad me recibió con su ruido y su prisa, un caos que reflejaba mi estado interior. Cogí un taxi hasta el barrio de Laura, una zona bohemia llena de talleres de artistas y cafés con encanto. Su piso estaba en un edificio antiguo, sin ascensor. Subí los 4 tramos de escaleras con el corazón en un puño. ¿Qué iba a encontrarme? ¿Qué versión de mi hija me abriría la puerta? La puerta del apartamento de Laura estaba entreabierta. Un hilo de música melancólica se escapaba por la rendija. Empujé suavemente y entré. El lugar era un caos creativo. Lienzos apoyados contra las paredes, botes de pintura por el suelo, bocetos esparcidos por la mesa. Y en medio de todo, sentada en un taburete, de espaldas a la puerta, estaba ella. Miraba un lienzo en blanco, con los hombros hundidos, como si llevara el peso del mundo sobre ellos. «Laura», dije en voz baja. Dio un respingo y se giró. Al verme, sus ojos se llenaron de pánico y de vergüenza. Estaba pálida, con unas ojeras profundas que no había visto en nuestras videollamadas. Se levantó de un salto, como si quisiera huir, pero no tenía a dónde ir. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «¿Cómo?» No pudo terminar la frase. El llanto la ahogó. Me acerqué y, en contra de todos mis impulsos de rabia, la abracé. Se derrumbó en mis brazos, sollozando como una niña pequeña.
Su cuerpo temblaba sin control. La sostuve con fuerza, oliendo la mezcla de trementina y tristeza que se desprendía de ella. Y tranquila, mi niña. Estoy aquí. Pero tienes que contarme la verdad. Toda la verdad. Sin mentiras, te lo debo y me lo debes, le susurré al oído. Nos sentamos en el destartalado sofá, tardó un rato en calmarse. Le preparé un té, mis manos moviéndose con la familiaridad de los gestos maternos que nunca se olvidan. Cuando por fin pudo hablar, su voz era un hilo frágil. No era para una inversión, mamá. No como la que Marcos se imagina. Me miró a los ojos, y vi en ellos una profundidad de dolor que me asustó. Entonces, ¿para qué era Laura? ¿Por qué has hecho algo así? Tu hermano te ha denunciado. La noticia pareció no sorprenderla. Asintió lentamente, como si lo esperara. Lo sé. Supongo que era cuestión de tiempo. Sofía no iba a dejarlo pasar. Su resignación me heló la sangre. Era como si ya hubiera aceptado su destino. Hace unos meses, empezó, con la mirada perdida en un punto de la pared. Estaba ordenando unas cajas viejas de papá. Las que me traje de casa cuando me mudé. En el fondo de una, encontré un doble fondo. Dentro había un paquete de cartas. Cartas que no eran para ti. Sentí un nudo en la garganta. ¿De qué estaba hablando? Eran cartas de una mujer. Se llamaba Isabel, y eran cartas de amor, mamá, de los años anteriores a que conociera a papá. Pero lo peor no era eso. Hizo una pausa, tragando saliva. Había también fotografías. Fotos de papá con ella, y con un niño pequeño, un bebé. El aire se me escapó de los pulmones. No podía ser. Javier. Mi Javier. Papá tuvo otra vida antes que nosotros, continuó Laura, y cada palabra era una puñalada. Una esposa y un hijo. Los abandonó cuando se mudó a nuestra ciudad para empezar de cero. Nunca más supo de ellos, nunca nos dijo nada, construyó nuestra familia sobre una mentira. Se me cayó el mundo encima. La imagen de mi marido, del hombre con el que había compartido mi vida, se hizo añicos. El roble sólido se convirtió en polvo. No puede ser, balbuceé, negándome a creerlo. Pero Laura se levantó y fue a buscar una caja de zapatos que tenía guardada en un armario. La abrió y sacó un fajo de cartas atadas con una cinta y unas fotografías en blanco y negro, descoloridas por el tiempo. Me las tendió. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlas. Ahí estaba él, más joven, sonriendo a la cámara, con una mujer que no era yo y un bebé en brazos. La evidencia era irrefutable. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el dinero, Laura?, pregunté, la voz rota por el llanto que no me atrevía a soltar. Hace 2 meses alguien me contactó, explicó. Un hombre. Decía ser un amigo de ese niño, que ahora es un hombre, claro. Se llama Daniel. Al parecer, está muy enfermo. Necesita un tratamiento carísimo en el extranjero que no puede pagar. Y este hombre me dijo que si no le ayudábamos, si no asumíamos la responsabilidad de mi padre, haría pública toda la historia. Le enviaría las cartas a la prensa local. ¿A ti? A todo el mundo. El chantaje. Era un chantaje. Mi hija no había robado por codicia. Había robado por miedo, por un sentido retorcido de la protección. Quería protegerte, mamá, dijo, como si me leyera el pensamiento, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No podía soportar la idea de que tu recuerdo de papá se destruyera. Y no podía pediros el dinero. ¿Cómo iba a explicarlo sin contarlo todo? Pensé que podía cogerlo, solucionar el problema en silencio, y luego devolverlo poco a poco. Fui una idiota. Estaba desesperada. El dolor por la traición de mi marido se mezclaba con un inmenso y abrumador amor por mi hija. Su acto, aunque terrible y equivocado, nacía de un lugar de amor. Un amor torpe y desesperado, pero amor al fin y al cabo. Nos abrazamos de nuevo, esta vez llorando juntas. Llorábamos por el hombre que creíamos conocer, por la familia que creíamos ser, por los secretos que nos habían envenenado durante décadas. En ese momento el dinero dejó de importar. Los ahorros, la casa, la herencia, todo parecía insignificante comparado con la magnitud de la mentira sobre la que se había construido nuestra vida. Ahora entendía la desesperación de Laura. Y entendía que mi lugar estaba a su lado. Juntas, de alguna manera encontraríamos la forma de afrontar esto. Mientras la consolaba, su móvil, que estaba sobre la mesa, empezó a sonar. En la pantalla brillaba el nombre de Marcos. Laura me miró, asustada. Asentí, dándole fuerzas. Cógelo. Tenemos que enfrentarnos a esto juntas. Puso el altavoz. La voz de nuestro hijo y hermano sonó,
Pero no era la voz enfadada de antes. Era fría, distante como la de un extraño. Laura, dijo sin preámbulos. Te llamo para informarte de que, a partir de este momento, tus cuentas bancarias han sido congeladas por orden judicial. No podrás acceder a tu dinero hasta que se aclare el paradero de los ahorros familiares. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo, si es que tienes uno. El golpe fue brutal, calculado. La guerra había comenzado oficialmente. Laura se quedó sin habla, con la cara desencajada. Yo iba a coger el teléfono para gritarle a mi hijo todo lo que pensaba de él, para contarle la verdad que acababa de descubrir, pero antes de que pudiera hacerlo, un golpe seco sonó en la puerta del apartamento. Un golpe firme, autoritario. Nos miramos, confundidas. ¿La policía? ¿Tan rápido? Laura se levantó, temblando, y caminó hacia la puerta. La abrió lentamente. En el umbral, no había ningún policía. La figura que estaba allí, recortada por la luz del pasillo, hizo que se me helara la sangre en las venas. Era Sofía. Llevaba un maletín de cuero y una sonrisa gélida en los labios. Nos miró a las dos, a Laura petrificada en la puerta y a mí de pie junto al sofá, con una suficiencia que me revolvió las entrañas. Vaya, vaya. Reunión familiar, dijo con un tono burlón. Paseó su mirada por el caótico apartamento con desdén. ¿Qué haces tú aquí? Logré preguntar, con la voz cargada de hostilidad. Ella dio un paso adelante, entrando sin ser invitada y cerrando la puerta tras de sí. El sonido del cerrojo al girar resonó como el de una celda. He venido a hacer negocios, respondió, dejando el maletín sobre la mesa con un ruido sordo. Lo abrió y sacó una carpeta. Marcos es un sentimental, cree que esto se soluciona con jueces y embargos. Pero yo soy más práctica. Nos miró fijamente, saboreando el momento, disfrutando de nuestro desconcierto y nuestro miedo. Sé lo del chantaje, Laura, soltó de repente. Laura y yo nos quedamos de piedra. ¿Cómo podía saberlo? Nadie más lo sabía. Sé lo del hermanastro enfermo. Y sé lo de las cartas de Javier. El mundo se detuvo. Sofía lo sabía todo. Pero lo que dijo a continuación fue lo que hizo que el suelo se abriera bajo nuestros pies, y nos precipitara a un abismo de horror inimaginable. Veréis, continuó, su sonrisa ensanchándose hasta convertirse en una mueca cruel. El chantaje es real, el hermanastro enfermo existe, pero el chantajista, digamos que trabaja para mí. Fui yo quien lo contrató para que te contactara, Laura. Fui yo quien te empujó a robar el dinero. El silencio en la habitación fue absoluto, roto solo por el latido desbocado de mi propio corazón. Mi nuera no era solo una mujer ambiciosa, era un monstruo. Y acababa de confesar que ella misma había encendido la cerilla que había incendiado nuestra familia. La confesión de Sofía cayó en la habitación como una losa de granito. El aire se volvió denso y irrespirable. Mi mente se negaba a procesar las palabras, a encajar las piezas de un puzzle tan monstruoso. La mujer que se había sentado a mi mesa, la que había aceptado mi abrazo, la esposa de mi hijo, no era solo ambiciosa o fría, era la arquitecta de nuestra destrucción. Cada gesto amable, cada sonrisa, había sido una mentira calculada. Laura se quedó blanca como el papel, con la boca entreabierta en un grito silencioso. Se apoyó contra la pared para no caer. Yo, en cambio, sentí que una calma gélida me invadía. Era la calma del epicentro de un terremoto, el momento de lucidez absoluta cuando ya lo has perdido todo, y no queda nada que temer. El dolor era tan inmenso que se había convertido en una especie de armadura. ¿Por qué? Fue lo único que acerté a decir. Mi voz sonó hueca, ajena. No era una súplica, era una exigencia. Necesitaba entender la anatomía de tanta maldad. Sofía soltó una risa corta, despectiva. ¡Ay, Elena! Siempre tan ingenua. ¿Por qué? Por el futuro. ¿Mi futuro? El de Marcos. Crecí sin nada, ¿sabes? Luchando por cada migaja. Y no iba a permitir que vuestro pequeño mundo de artista bohemia y recuerdos sentimentales se interpusiera en el camino. Paseó la mirada por el estudio de Laura, por los lienzos y los botes de pintura, con un asco mal disimulado. Este dinero, dijo, señalando el espacio vacío donde imaginaba los ahorros, es para construir algo sólido. Una casa, una familia, seguridad. No para financiar los sueños rotos de tu hija, o para pagar los errores de tu difunto marido. Cada palabra era un dardo envenenado, lanzado con una precisión quirúrgica para herirnos en lo más profundo. El desprecio en su voz al mencionar a Javier me encendió una llama de furia. Pero me contuve. Había algo en su arrogancia, en su exceso de confianza que me alertó. Creía tenernos atrapadas,
acorraladas en este pequeño apartamento, con la puerta cerrada con llave. Creía haber ganado la partida. Pero los jugadores demasiado seguros de sí mismos siempre cometen un error. Siempre pasan por alto un pequeño detalle. Encontré las cartas por casualidad, hace meses cuando buscaba unos papeles viejos en el despacho, continuó, regodeándose en su propia astucia. Al principio pensé en asearlas contra ti, en asegurar mi posición. Pero luego se me ocurrió una idea mucho mejor. Una forma de solucionar dos problemas a la vez. Conseguir el dinero rápidamente y quitar de en medio a tu hija, la eterna niña mimada que siempre sería un lastre para Marcos. La crueldad de su plan era tan metódica que resultaba fascinante en su horror. Había investigado, había encontrado a ese supuesto hermanastro, Daniel. Había contratado a un tercero para que hiciera la llamada, para que la historia del chantaje fuera creíble. Había manipulado a Laura, empujándola a un acto desesperado, sabiendo que su amor por mí y por el recuerdo de su padre la haría vulnerable. Y luego, había utilizado ese acto para envenenar a Marcos contra su propia hermana. Era una obra maestra de la traición. Mientras ella hablaba, mis ojos se desviaron hacia la mesa de centro. Allí, olvidado en medio del caos, seguía el teléfono de Laura. La pantalla estaba en negro, en modo de espera, pero la llamada con Marcos no se había cortado. Él había soltado su sentencia sobre el embargo, y se había quedado en silencio, esperando una respuesta que nunca llegó. Estaba al otro lado, escuchando. Escuchándolo todo. Un hilo de esperanza, fino como el de una telaraña pero fuerte como el acero, se abrió paso en mi interior. Tenía que mantenerla hablando. Tenía que asegurarme de que Marcos oyera cada palabra, cada matiz de la monstruosidad de su esposa. Adopté la postura de la derrota. Dejé caer los hombros, bajé la mirada, permití que un temblor fingido recorriera mis manos. Lo has conseguido, Sofía, susurré, con la voz quebrada. Has ganado. Nos has destrozado. Mi sumisión pareció inflar aún más su ego. Se acercó, su perfume caro llenando el aire viciado de la habitación. No lo veas como una destrucción, Elena. Considéralo una reestructuración, una limpieza. Laura firmará un documento donde confiesa el robo y renuncia a cualquier herencia futura. A cambio, yo haré que el chantaje desaparezca y convenceré a Marcos de que retire la denuncia. Ella podrá seguir con su vida de artista miserable, y nosotros con la nuestra. Es un trato justo. Era perfecto, limpio. La dejaba a ella con todo el poder y todo el dinero, a Laura desheredada y marcada para siempre, y a Marcos atado a ella por una gratitud basada en mentiras. Miré a mi hija. Estaba llorando en silencio, con el rostro oculto entre las manos. El miedo y la desesperación la habían paralizado por completo. Estaba sola en esto. Tenía que ser yo. ¿Y Marcos?, pregunté levantando la vista para mirarla a los ojos. ¿De verdad crees que te querrá después de esto, cuando se entere de lo que has hecho? Sofía se rió, una risa genuina y escalofriante. Marcos me quiere a mí. Y quiere la vida que yo le ofrezco. Puede que al principio se enfade un poco, pero lo superará. Los hombres como él son débiles, necesitan una mujer fuerte que tome las decisiones difíciles. Él cree que está protegiendo a su familia. Y en cierto modo, es verdad. Está protegiendo a la familia que él y yo vamos a formar. Esa fue la última palada de tierra sobre la tumba de mi hijo. La constatación de que lo había perdido mucho antes de aquel domingo. Se había convertido en un títere en manos de aquella mujer, y ni siquiera era consciente de ello. El dolor dio paso a una resolución de acero. Era el momento. Eres un monstruo, Sofía, le dije, esta vez con mi propia voz, firme y clara. Ella enarcó una ceja, divertida. ¿De verdad? Yo creo que soy una superviviente. Algo que ni tú ni tus hijos entenderíais jamás. Se dio la vuelta y cogió la carpeta de la mesa. Basta de charla. Aquí está el documento. Que lo firme, y acabemos con esto. Me interpuse entre ella y Laura. No va a firmar nada. ¿Oh no? ¿Y qué vais a hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Con qué pruebas? Es vuestra palabra contra la mía. La palabra de una anciana sentimental y una ladrona confesa. ¿Quién crees que le creerá a un juez? Tenía razón. No teníamos pruebas. Solo su confesión en una habitación cerrada. Entonces, sonreí. Una sonrisa pequeña, triste pero cargada de una victoria que ella aún no podía ver. ¿Sabes, Sofía? Tienes razón en una cosa. Marcos es un sentimental. Tanto, que cuando le hemos contado por teléfono que estabas aquí, ha insistido en quedarse a la escucha. Preocupado por si nos hacías algo. Lleva oyendo cada una de tus palabras durante los últimos 10 minutos. La expresión de Sofía cambió. La arrogancia se desvaneció,
reemplazada por una fugaz confusión, y luego por el pánico más puro y absoluto. Sus ojos se abrieron como platos y giraron bruscamente hacia el teléfono que yacía sobre la mesa. Vio la luz tenue de la pantalla que indicaba una llamada en curso. El color desapareció de su rostro. Se abalanzó hacia el teléfono, pero yo fui más rápida. Lo cogí y pulsé el botón del altavoz. El silencio de la habitación fue roto por un sonido, un sollozo ahogado, desgarrador, que provenía del pequeño altavoz del móvil. Era el sonido de un hombre cuyo mundo acababa de hacerse añicos. «Sofía», susurró la voz rota de mi hijo. «¿Cómo has podido?» La máscara de mi nuera se derrumbó. El monstruo calculador desapareció, dejando a la vista a una mujer aterrada, atrapada en su propia red de mentiras. Intentó decir algo, balbucear una excusa, pero no le salieron las palabras. Pocos minutos después, oímos el ruido de llaves en la cerradura. Sofía había cerrado por dentro, pero Marcos tenía su propia copia. La puerta se abrió de golpe y mi hijo entró en el apartamento. Su rostro era una máscara de dolor y furia indescriptibles. No me miró a mí, ni a su hermana. Sus ojos estaban clavados en su mujer. Se acercó a ella lentamente, y Sofía retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. Estaba acorralada. Lo que siguió no fueron gritos, sino algo mucho peor. Fue un susurro cargado de un desprecio tan profundo que helaba la sangre. «Recoge tus cosas. Quiero que hayas desaparecido de mi vida cuando vuelva a casa. No quiero volver a ver tu cara nunca más. Le daré esta grabación a mi abogado. Él se encargará del resto». Se dio la vuelta sin esperar respuesta y, por primera vez, nos miró. Sus ojos se encontraron con los de Laura, y en ellos vi un océano de arrepentimiento y de dolor. «Perdóname», le susurró a su hermana. Luego me miró a mí. «Perdóname, mamá». Y sin más, salió del apartamento dejándonos a las 3 en un silencio sepulcral. Los meses que siguieron fueron un largo y doloroso invierno para el alma. El divorcio de Marcos y Sofía fue un proceso amargo y complicado. La grabación fue la prueba clave que le dio a mi hijo la ventaja legal. Pero Sofía luchó con uñas y dientes, intentando arrastrarnos a todos por el fango. No lo consiguió. Desapareció de nuestras vidas, dejando tras de sí un rastro de ruinas y un vacío envenenado. El dinero, o lo que quedaba de él después de los gastos legales, fue recuperado. Pero su valor se había vuelto insignificante. Era un dinero manchado de traición. La herida entre mis hijos fue la más difícil de cerrar. Marcos estaba consumido por la culpa. La culpa por no haber visto la verdadera naturaleza de su mujer, la culpa por haber dudado de mí, y sobre todo la culpa por haber denunciado a su hermana. Laura, por su parte, tuvo que lidiar con la vergüenza de su propio acto y con el dolor de la traición de su hermano. El perdón no fue un acto sino un proceso, lento, frágil, lleno de conversaciones difíciles y silencios incómodos. Pero la sangre, a veces, encuentra su camino de vuelta. Poco a poco, empezaron a reconstruir los puentes. Una llamada. Un café. Un domingo en el que Marcos apareció en mi casa, solo, con los ingredientes para una paella. Comimos en silencio al principio, pero luego, las palabras empezaron a fluir. Hablaron de su infancia, de sus miedos, de sus sueños rotos. Lloraron juntos. Y en esas lágrimas, encontré un atisbo de la familia que fuimos. Y una esperanza para la que podríamos llegar a ser. En cuanto a mí, la revelación sobre Javier me dejó una cicatriz que nunca sanaría del todo. El hombre que yo había amado tenía una oscuridad que nunca conocí. Pero con el tiempo, aprendí a aceptar la complejidad del ser humano. Entendí que su amor por mí y por nuestros hijos había sido real, tan real como la mentira sobre la que lo había construido. Decidí quedarme con el amor, y dejar que el pasado descansara en paz. No buscamos a Daniel, a ese hermanastro perdido. Esa era la historia de Javier, no la nuestra. Nuestra historia, a partir de ahora, la escribiríamos nosotros, sobre una nueva base, la dolorosa y liberadora verdad. Nuestra familia no volvió a ser la misma. El viejo roble sólido se había partido por la mitad. Pero de sus ruinas, con el tiempo, empezó a crecer algo nuevo. Algo más pequeño quizás, y cubierto de cicatrices, pero infinitamente más fuerte, porque sus raíces ya no se alimentaban de secretos, sino de una honestidad brutal, y de un amor puesto a prueba por el fuego más terrible. A veces, para reconstruir algo, primero hay que dejar que se derrumbe por completo. Hay que tener el valor de mirar las ruinas, de aceptar que los cimientos sobre los que construimos nuestra vida eran frágiles, o incluso falsos. La confianza, una vez rota, es casi imposible de reparar.
se convierte en un cristal agrietado que siempre reflejará la luz de una forma extraña. Pero el amor verdadero, a veces puede encontrar la forma de pegar los trozos no para que parezca nuevo, sino para crear algo distinto, una obra de arte imperfecta que cuenta la historia de su propia supervivencia. Me pregunto cuántas familias guardan secretos como los nuestros, cuántas sonrisas de domingo esconden verdades que podrían hacer que todo se viniera abajo. La traición puede venir de donde menos te lo esperas, pero la fuerza para superarla, a veces, también. ¿Creéis que una familia puede recuperarse de una herida tan profunda? ¿Es el perdón siempre posible? Me encantaría leer vuestra historia, vuestra opinión, en los comentarios. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Si esta historia os ha tocado el corazón, suscribíos, porque el alma humana está llena de relatos que merecen ser contados. Y yo, aquí estaré para hacerlo.